Hola, ¿cómo están? Como les había prometido cuando reciclamos la bandeja de KFC, hoy vamos a continuar decorando el baño, para lo cual reciclaremos una bandeja de helados, reutilizaremos alfombrilla antideslizante y bolsas plásticas, y con tela blanca forraremos el interior. ¿Me acompañan para hacer el paso a paso? Comenzamos ya. Con ayuda de un cúter recortamos los bordes plásticos que tiene la caja. Cortamos una tira de tela con el largo igual al contorno de la caja y altura el doble de la altura de la caja, y pegamos con el derecho de la tela hacia abajo. Lo estamos pegando en este momento con silicón caliente. Corto el excedente de tela y pego. Ahora vuelco hacia el interior. Para los que no han visto los tutoriales para decorar el baño que complementan con este, donde habíamos reciclado un cubo y una bandejita de KFC, aquí le dejo los links en la parte superior derecha de la pantalla. Y también estarán los links en comentarios y en descripción para que puedan ver el paso a paso. En cartón cortamos dos rectángulos, uno para la base externa y otro para la base interna. Forramos los rectángulos con tela blanca. Pegamos uno de los cartones ya forrados en el interior de la cajita. Cortamos otro rectángulo de igual medida en alfombrilla y pegamos en el interior. Ahora comenzamos a forrar el exterior con alfombrilla. Aquí vamos a hacer un diseño alternando líneas horizontales y verticales. Las líneas horizontales van a estar en las esquinas, mientras que las líneas verticales van a estar en la parte central. Recorto para nivelar. A modo decorativo voy a pegar con silicón frío el hilo de algodón natural siguiendo las líneas del diseño de la alfombrilla. Mientras continúo haciendo este paso, aprovecho el momento para agradecerle a todos aquellos fieles seguidores que me regalan una sonrisa con cada comentario. Muchas gracias, muchas gracias de verdad por ser parte de esta gran familia. Espero que esta idea tan original y bonita la lleven a la práctica. Es un tutorial fácil, rápido y casi no invertimos dinero. Este cartón, que previamente lo habíamos forrado con la tela blanca, lo vamos a pegar a la base de la cesta. Ahora pasamos a hacer la cadeneta con las bolsas plásticas, para lo cual corto tiras de 6 centímetros de ancho y con ayuda del calor de un mechero voy a unir las tiras unas con otras. Hago la cadeneta con un ganchillo de crochet número 5. Primeramente voy a hacer las asas de la cesta, para lo cual tomo la medida del asa
y pongo 2 medidas en paralelo y las pego entre sí para formar el asa. Con el mismo procedimiento hago las 2 asas. Pegamos con silicón caliente las asas a la cesta, de esta forma. Como complemento y para darle una decoración un poquito más elegante, pegamos este encaje de algodón en la parte superior. Y este otro encaje un poquito más delgado en la parte inferior. Para completar la decoración pego la cadeneta en el borde superior. Con una cadeneta vamos a dar terminación a la unión de la base con la tela. Completo la decoración del interior con una cadeneta más delgada que la pego en todo el contorno de la base interna. Esta misma técnica la pueden aplicar para hacer cestas de diferentes tamaños y materiales, con diseños similares. Esta es una idea. Tú la puedes decorar con lo que tengas en casa y a tu gusto. Espero que les haya gustado mucho mi idea del día de hoy y espero que pongan en práctica, y a las personas nuevas que estén pasando por aquí, si te ha gustado mi contenido, no olvides unirte a esta pequeña y gran familia que nos gusta tanto las manualidades. Quedan muy bonitas, son de utilidad y a la vez decorativas.
Yo la voy a usar para poner los cosméticos que uso a diario. ¿Y ustedes qué uso le darían? Me ponen en los comentarios qué uso le darían y cómo la harían ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo, por el apoyo que siempre me dan, los lindos comentarios y sugerencias que tanto me ayudan. De verdad, muchísimas gracias. Estoy súper agradecida con todos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo, muy prontito.